saludo cordial, Honduras. ¿Qué hace el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre? ¿Cuánta responsabilidad tienen estos funcionarios en la organización de esa columna vertebral del movimiento económico del país? ¿Cuánta responsabilidad tienen en que haya seguridad en nuestras carreteras? Hoy está aquí uno de los comisionados del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. El licenciado Rafael Enrique Ruiz nos visita en el estudio. Este buen hombre que hoy está con nosotros es licenciado en Finanzas y Emprendedurismo en una universidad de los Estados Unidos. Tiene un diplomado en Fletes Marítimos y Logística. Es estudiante actualmente de la maestría en Dirección Empresarial con enfoque en Logística. Y como he dicho, es comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Licenciado Ruiz, bienvenido al programa Vanegas. Muchas gracias. Para mí es un alto honor poder estar compartiendo con usted. Como le comentaba anteriormente, ha sido una ilusión de este pequeño poder tener una caricatura hecha de sus manos. ¿Me permite elaborarle un dibujo aquí mientras conversamos? Por supuesto. ¿Qué expectativas tiene con un dibujo que yo le elabore aquí? Por lo menos los chocollos que no fallen. Entonces, creo que va a ser algo sumamente interesante y bonito. Y yo sé que usted tiene un gran arte. Muchas gracias. Voy a elaborar un dibujo acá mientras conversamos acerca de esas funciones que usted viene desarrollando desde hace aproximadamente 2 años ya, ¿no? Correcto. ¿La presidencia ahí cómo se adjudica en el instituto? Al inicio, cuando se creó, el presidente nombró a uno de los 3 comisionados que estaban en aquel entonces, que sigue estando uno, que es el comisionado Roberto Zacampa. Luego, con las reformas a la ley, se hace de manera automática. La comisionada Piovani Williams tomó posesión en marzo del año pasado y, si Dios quiere, este marzo estaría asumiendo la presidencia del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. ¿Es rotativa por cuánto tiempo? Rotativa por 1 año. Por 1 año. Correcto. Ahora le toca a usted. Sí. ¿Qué hace el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, así en términos muy simples? Regular el transporte a nivel nacional. Poderlo regular, poderlo ordenar, ese ordenamiento que tanto hemos anhelado, que lamentablemente no se ha visto como hemos querido, pero estamos en ese camino. Estamos en ese camino del ordenamiento que se pueda notar de una manera más rápida, porque actualmente tenemos que ser sinceros que se ve un poco lento todo este proceso, pero es un gran trabajo. Sea un poco más concreto, ¿ordenarlo en qué sentido? ¿Con qué visión? ¿Cuál es el modelo que ustedes en documentación, quieren alcanzar? Ordenarlo tanto en rutas como en documentación, tanto en papel como llámese en la calle. ¿Y con qué instrumentos cuentan para lograrlo? Bueno, en el tema de documentación, pues tenemos todo un equipo legal y nos basamos en la ley de transporte. Y ya con el tema del ordenamiento tenemos también personal que nos hace acompañar también de las diferentes alcaldías o municipios a nivel nacional. También tenemos tecnología en el cual hacemos un proceso de reordenamiento de las rutas y vamos viendo también a través de los estudios técnicos socioeconómicos la cantidad de unidades que pueden circular en X o Y municipio. ¿Cuál es el modelo de gestión que ustedes tienen en su instituto? Yo diría que nuestro modelo de gestión es un modelo basado, número 1, en la transparencia, basado también en el tema de poder agilizar, simplificar el tema de todos los trámites que se hacen en el instituto, porque anteriormente era demasiado engorroso, eran de 2 a 15 requisitos. Y yo creo que para ser competitivos tenemos que aprender a simplificar y a poder hacer del transporte, como es algo tan fundamental en la economía del país, poderlo sacar adelante. ¿Y cómo piensan lograr esa simplificación de la que me habla sin que desaparezcan los controles y la rigurosa vigilancia del Estado para quienes son objeto de la concesión de esos permisos? Actualmente tenemos ya convenios que anteriormente no los teníamos con las diferentes instituciones, como es el SAR, como es Aduana, como es DARA, en el sentido de que anteriormente en el instituto, póngale que le pedíamos 3 requisitos, que lo mismo se lo pedían en las demás instituciones. Entonces ahora hacemos un cruce de información a través del sistema interno entre instituciones del Estado para poderle facilitar a los abogados el trámite de la documentación. Siempre nos preocupamos por el tema de lo que hemos sabido que anteriormente se daba, o se escuchaba que se daba, el tema de la corrupción o el tema de evadir ciertos requisitos, pero todo es sistematizado. Hoy en día usted ingresa a la solicitud y el sistema mismo le indica en qué proceso está. No le permite avanzar si usted no ingresa el siguiente requisito.
Entonces, el momento que usamos la modernización y la tecnología, nos permite de una manera reducir la mayor cantidad posible que vayan a cometerse faltas. ¿Cuál es el sistema de selección de los comisionados del Instituto de Transporte? Al inicio, como es una nueva institución, recordemos que desapareció la antigua DGT, el presidente fue quien nombró a los primeros 3 comisionados. Como vuelvo y repito, somos una institución nueva, estoy seguro que en las próximas elecciones va a ser algo más complejo, pero sí tiene que cumplir ciertos requisitos. Ejemplo, el tema de ser hondureño, entre los 3 comisionados tiene que haber uno que haya estudiado algo relacionado a finanzas, otro relacionado a administración, otro encargado de diferentes temas, o experto en el rubro, como dicen. Entonces hay una serie de requisitos, pero vuelvo y repito, al inicio fue seleccionado por el presidente. ¿Usted tiene en su formación académica una experiencia o capacitación, más bien, una formación en transporte marítimo? Correcto, ¿Es así así? así es. ¿Y qué hace un señor experto en transporte marítimo, en transporte terrestre? Todo tiene que ver con la logística. Al final del día, usted, o en mi caso, lo que me trato de enfocar es ver todo el eslabón de la cadena logística del país, ver cuál es el eslabón menos eficiente. Y en realidad el transporte ha sido el menos eficiente. Entonces, con los conocimientos que uno ha adquirido a lo largo de la experiencia o los estudios, uno se le ha facilitado, solo es de cambiar la modalidad tanto del agua a lo que es una carretera. Pero en sí la dinámica es casi similar, es muy parecida. ¿Por qué hay tanto desorden en el transporte terrestre? Anteriormente no se dio el cuidado que se tuvo que haber dado. ¿Cuándo es anteriormente? En los últimos 15, 20 años, creo yo que las instituciones de transporte no tenían un sistema del cual poder llevar un mayor control en el tema de cómo se daban las concesiones. Hay un caso que hasta hace poco, desde que ingresé al instituto, logré comprender, que era el tema de las famosas piñatas. Entonces, como se daban permisos prácticamente como de favores políticos, usted no tomaba en consideración los famosos estudios técnicos y económicos que en el artículo 33 de la ley habla. Entonces, si usted saturaba una ciudad de unidades, ya era un descontrol. Inclusive, hoy en día hay municipios en los cuales las famosas mototaxis no cabe ni una tan sola más. Pero es todo un proceso. Entonces, yo creo de que ya hay que olvidarse del pasado, hay que enfocarnos nosotros, así lo vemos, olvidémonos de los errores que se cometieron anteriormente, aprendamos de ellos para que no los volvamos a cometer y estar trabajando en el tema del ordenamiento. Cuando habla usted del pasado, me da la impresión que se está refiriendo a los gobiernos anteriores a este. También de mi partido y de otros partidos. Así ha sido, lamentablemente. Le digo porque, de hecho, se cerró una antigua Dirección General de Transporte porque no estaba dando el resultado que se esperaba. Entonces, eso le da un indicio de que las cosas no se estaban haciendo como se tuvieron que haber hecho. ¿Por qué? Desconozco, yo no estuve en ese momento. ¿Y si desconoce usted, entonces cómo va a ser usted la solución? No, yo recibo información de parte de los transportistas, buena pregunta, pero no quiero decir cosas que no me constan, pero supuestamente los trámites no se cumplían a cabalidad, por eso se generó mucho desorden. ¿Qué es cumplir a cabalidad? Es decir, si usted tiene que presentar su cédula o tiene que presentar su RTN para poder conseguir un permiso y evadía esos requisitos, aún así se los podían dar. Me está hablando entonces del trámite para de la tramitología, acreditarse como transportista, concesionario. Así es, correcto. Entonces eso degeneró. Hoy en día, don Darío, nos vemos... Bueno, eso es desorden, ¿verdad? Sí, es un desorden que eso es típicamente una falta de control de la institución que va a conceder el permiso. Correcto. Para que el aplicante cumpla con todos los requerimientos. Y hoy en día nosotros somos bien enfáticos en eso y le digo a la población que tengan la seguridad de que desde que está en el instituto todo lo hacemos conforme a ley. Se ha hablado casi toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, de corrupción en la concesión de esos permisos. ¿Cuánta corrupción hay? Pues en el tema de transporte yo diría que sí hay bastante, porque le voy a dar un ejemplo. Hoy en día nosotros vemos cómo hay tantas incautaciones, temas también relacionados con el narcotráfico, en el tema de transporte, también en el tema cómo se dieron concesiones, en el sentido de que usted va a sistema, se pone a revisar y
sorpresa, ellos andan cartones, pero en sistema no nos aparece. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez alguna persona les dio su cartón, pero los engañó. ¿A qué se refiere cuando dice cartón? Perdone. Bueno, de hecho, acá le tengo un ejemplo. Anteriormente les daban un cartón que era un certificado, literalmente un cartón, pero hoy en día nosotros hoy entregamos lo que son tarjetas inteligentes. Anteriormente se daban cartones, esto ya son documentos y esto es con lo que usted le permite poder ya circular. ¿Esa es la constancia del permiso del gobierno? Correcto, esta es una concesión del Estado. Es una tarjeta inteligente que nuestros inspectores con sus dispositivos celulares tienen una aplicación en la cual lo pueden escanear y le indican en el sistema nombre de quién sale. Es decir, ¿Qué garantiza eso? El 100% de transparencia y que todo se hizo conforme a ley. 100% de transparencia. 100%, si pudiera decir de 101, 101. Nadie que tenga en su poder una tarjetita de esas pequeñas que usted tiene ahí, que nos está mostrando gentilmente, ¿es porque la haya falsificado o es porque la haya obtenido fraudulentamente? Si la tiene en sus manos es porque la tuvo legalmente. No hay forma de que alguien pueda clonar esto porque tiene un chip incorporado por dentro. Yo puedo mandar a hacer algo similar, pero al momento que un inspector lo requiera y la revise en sistema, no le va a aparecer. Usted, señor Ruiz, ¿mete al fuego sus manos por la forma en que trabajan todos los funcionarios del Instituto de Transporte Terrestre? Tengo el deber, sí, porque yo soy máxima autoridad de transporte y tengo que ser responsable de lo que suceda en el instituto. ¿Mete las manos al fuego usted por ellos? Por supuesto que sí. ¿Usted me puede garantizar esta noche que no hay corrupción en ningún nivel? Desde que se creó el instituto, no, en absoluto. Y es algo que bien comprometedor lo que le digo, pero yo tengo mucha confianza en el equipo que tenemos porque hoy en día el instituto no está con personal solo porque alguien lo recomendó. Pasan ciertos exámenes para poder estar en el instituto y la mayoría de la gente que está ahí, que la ha podido conocer, en su totalidad la mayoría, son personas correctas y nosotros tenemos, en ese tema de la corrupción no tenemos tolerancia alguna. Es decir, nosotros combatimos eso día a día y lo recalcamos día a día. Así que vuelvo y repito, yo por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre pongo las manos al fuego porque estoy seguro de mi equipo. Vamos a una pausa, vamos a detener la entrevista un minuto y retomaremos la charla y además los detalles de la caricatura de nuestro invitado en un par de minutos. Licenciado Ruiz, ¿quiénes tienen facultades en el control del transporte terrestre? ¿Solamente su institución o hay otras? Solo el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. ¿Qué facultades tienen? Absolutamente todas, en el sentido de dar una concesión, quitar una concesión, autorizar rutas, horarios, tarifas, todo lo que tenga que ver con el tema de transporte, nosotros somos los únicos encargados de eso. ¿Cómo se tramita una solicitud de permiso para una empresa que se organiza para prestar servicios de transporte en cualquier lugar del país? Bueno, primero que todo, en la página de internet o en el instituto usted baja lo que son los requisitos y a través de un representante legal usted tiene que hacer una formal solicitud de la modalidad que a usted le interesa poder servir. Póngale que si usted quiere brindar el servicio de un taxi, pues son requisitos básicos, como son su número de cédula, RTN, la constancia que le acredite que usted es el dueño de la unidad del vehículo. Luego el instituto tiene que hacer un estudio técnico socioeconómico para ver si existe la factibilidad de que usted pueda operar en la zona que usted está solicitando. Y después pues, tiene que hacer lo que es el pago. Antes eran alrededor de 15, 16 requisitos. Hoy en día lo hemos bajado alrededor de 6 o 7 requisitos y eso ha ayudado. Antes usted le pedía copia de antecedentes penales y policiales, pero hoy en día a través de un convenio con la Secretaría de Seguridad, nosotros a través del número de cédula podemos obtener esa información. Eso le ayuda al ciudadano en reducir su costo. No sé si ya pasó en el Congreso de que se está diciendo que nos iba a cobrar por el tema de los antecedentes, pero en ese tipo de cosas estamos simplificando y ayudando al ciudadano para que pueda tener su pan de cada día de una manera segura pero expedita. ¿Qué características debe tener una persona que aspira a tener una línea de taxi? Bueno, aparte que tiene que tener
una buena cantidad de ingresos, tiene que estar legalmente constituido. Si es, por ejemplo, una cooperativa, si es solo particular, tiene que tener todo en regla, es decir, su placa, pagar sus impuestos. Nosotros no damos ninguna concesión a personas que le deban al Estado, por eso le pedimos una constancia de la PGR, en el sentido de que procuramos pues de que si hay una persona que tiene algo pendiente con el Estado, pues hasta que solucione su deuda, puede volver por el trámite. Exactamente. ¿A qué se refiere cuando dice que uno de los requisitos es que tenga suficientes ingresos? Si usted quiere tener una gran cantidad de taxis, pues obviamente usted tiene que constatarnos cómo esos ingresos... No, pero me refiero a una persona que quiere operar con un taxi. No, le había entendido si era una gran cantidad. No, si es una persona... Si solo es una unidad de transporte, no tiene que presentar mayor documentación que le había mencionado anteriormente. ¿Cuánta responsabilidad tienen ustedes, comisionado Ruiz, en la seguridad? Bueno, recordemos que nosotros coayudamos a los cuerpos de seguridad. Yo no puedo decir que a su totalidad, porque eso ya le compete a la Secretaría de Seguridad y Defensa. ¿Cómo coadyuvan? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Nosotros hacemos filtros, es decir, desde el momento en que nosotros tenemos los concesionarios, nosotros compartimos la información con los cuerpos de seguridad y ellos son los que hacen una investigación para ver si estas personas están ligadas con grupos criminales o están ligados con maras y pandillas. No sé si usted ha notado que en las últimas semanas, últimos meses, se han dado visitas en las terminales de buses a través de la Fuerza Nacional de Seguridad en Transporte Urbano y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y eso es porque estamos trabajando de la mano. Al final del día, don Darío, creo que el tema de seguridad es un tema que nos tiene que competir a todos y tenemos que apoyarle a los cuerpos de seguridad en brindarles la información necesaria o la información que ellos necesiten para que podamos ir poco a poco, ir sacando a aquellas personas que estén ligadas en este tipo de cosas de las calles. Los dueños de las empresas de transporte en Honduras, ¿todos son personas decentes? No le supiera decir. ¿Y no son ustedes los que controlan, pues? Sí, pero no conocemos a todos los dueños. Pero si es que ustedes los registran. Nosotros vemos la documentación, pero bueno, yo no le puedo decir si la persona que está detrás es una buena persona o no. Pero en papel... Y no me dice usted que ustedes cruzan información de seguridad. No, ya nosotros no recibimos si la persona está ligada con eso, no. Eso ya son los cuerpos de seguridad los que se encargan de hacer o las capturas o lo necesario. Pero a nosotros no se nos informa, mire, comisionado, que el dueño de la mototaxi tal es un delincuente, un ejemplo. No, ellos ya son los entes encargados que van a hacer las capturas cuando correspondan o cuando competan. ¿A usted no les interesa tener ese conocimiento? Fíjese que no, por el mismo tema de seguridad. Hay veces nosotros dejamos que los cuerpos de seguridad se encarguen plenamente en ese tema, porque muchas veces, don Darío, la gente se confunde, piensan que los comisionados somos los que mandamos a hacer los allanamientos o los operativos o las capturas, y no es así. Entonces yo soy pro de que los cuerpos de seguridad avancen en todas estas investigaciones, va de la mano con la Escuela Nacional de Transporte Terrestre, en el cual nosotros, antes de recibir a una persona en la escuela, nos informamos de dónde es esto y lo otro, para poder ir poco a poco, ir sacando, don Darío, a las personas que no tengan que estar en las calles. ¿Y de la seguridad en el movimiento del transporte en el tema vial en Honduras, del asunto vial, quién se encarga? Eso ya es la Dirección Nacional de Habilidad y Transporte, y también las municipalidades, ellos son los que también tienen que ayudar con el tema de las calles, cómo ellos las colocan, cómo ellos las ponen algunas tipos de regulaciones de horarios o de zonas, pero también nosotros en el tema ya a nivel nacional como de carreteras tenemos responsabilidad en el sentido que tenemos que ser enfáticos o tenemos que actuar contundentemente con el tema del sobrepeso, un ejemplo, o exceso de pasajeros o todo ese tipo de cosas, como asegurarnos que las inspecciones físico-mecánicas se cumplan, en el sentido de que hay veces hay unidades que usted ha podido ver porque las vemos casi a diario, que andan prácticamente rodando solo en llantas, pero usted ve toda la unidad toda antigua, ve la unidad toda, pues ya no está apta para brindar el servicio. Entonces sí le puedo decir que tenemos un cierto grado de responsabilidad, pero no a su totalidad. Pero sí procuramos pues de que en lo que nos compete, cumplirlo.
Explíqueme mejor eso. Vialidad de Transporte es quien se encarga del tema de hacer las sanciones y las multas por las faltas de tránsito, llamémoslo así. Nosotros somos los encargados de asegurarnos de que en el transporte de carga, un ejemplo, no ande sobrepeso. Si anda sobrepeso significa que corre un mayor riesgo de un accidente, porque si va transitando a una alta velocidad al momento de frenar y por su sobrepeso, va a ser poco probable de que pueda evitar un accidente. Y de garantizarle a los demás cristianos de este país que los transportistas, alguien le responda a los ciudadanos, porque los transportistas de cualquier rubro que sea, estén siendo vigilados, auditados, de que no anden conduciendo vehículos que no tienen la seguridad, que no tienen las condiciones para rodar en ninguna carretera del mundo, a excepción de aquí. ¿Quién se encarga de eso? En esa pregunta en específico, yo diría que es una cooperación entre tránsito y nosotros. Como le decía, yo separo el tema de accidentes, pero ya en el caso específico que usted habla, la Dirección Nacional de Vialidad de Transporte tiene que hacer su trabajo en el sentido que no puede permitir que hayan conductores bajo las influencias del alcohol o las influencias de la droga. Eso descártelo. Eso ni lo repita, porque eso no ocurre. Eso descártalo. Esos son unos irresponsables. Ah, correcto, sí. Eso de lo único que se encargan en las carreteras de Honduras es de estar entreteniéndose con una camarita que tienen ahora con la que juegan todo el día, pero eso no es control de la seguridad en transporte, señor Ruiz. Eso es engañarse. Entonces, denme una respuesta, por favor. No me deje desolado. No, por supuesto. Quiero entender quién le garantiza a mis hijos, a mis vecinos, a mis amigos, a mí mismo, que cuando vamos en una vía pública, alguien de los funcionarios de las instituciones me garantiza que aquel señor que viene allá no viene ni borracho, ni drogado, ni su carro está malo, ni su carro no ha pasado ningún control, que tiene frenos, que tiene la dirección. ¿Entiende todo mi queja? Y le voy a dar una buena noticia. Ya está la Escuela Nacional del Transporte Terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Y hay que aceptarlo. Anteriormente no se estaba haciendo el trabajo que se tenía que hacer en el tema de lo que usted dice, de poder saber quién anda detrás de ese volante, y hoy en día con la escuela, todos los transportistas de todas las modalidades del país van a tener que pasar por la Escuela Nacional de Transporte Terrestre, en el cual va a haber una serie de exámenes, una serie de pruebas de manejo, y nosotros vamos a tener que asumir ese rol de responsabilidad y levantar la mano, porque como usted bien dice, si hay instituciones que no están haciendo su trabajo, pues yo acá me comprometo en que el instituto sea quien lleve la batuta en eso y lo podamos hacer, porque hoy en día puede ser algún desconocido, pero después puede ser un familiar, pero al final del día son ciudadanos hondureños quienes están sufriendo de esto. Entonces yo confío y espero que con la Escuela Nacional de Transporte Terrestre podamos nosotros certificar los conductores como debe de ser y garantizarle al pueblo hondureño que los conductores pueden andar manejando de la manera correcta. Y también tenemos que exigirle más a los cuerpos de seguridad que nos colaboren. Le voy a dar un ejemplo antes que pase a la siguiente pregunta. Lamentablemente nosotros en el instituto tenemos alrededor de 56 inspectores a nivel nacional. Eso es muy poco. 56 personas que están controlando las carreteras de Honduras. El transporte en Honduras es muy poco. Entonces nosotros buscamos convenios. ¿Cuántos kilómetros le toca controlar a cada uno de esos 56 personas? No le supiera decir cuántos kilómetros, pero por ejemplo en la zona norte, en Cortés, tengo 3 inspectores para toda la zona noroccidental. Es decir, es muy poco. Pero lo que hacemos son operativos en conjunto con la Policía Militar y la Dirección Nacional de Vialidad de Transporte, pero no es lo mismo. O sea, ellos tienen funciones más de seguridad, pero sí nosotros hemos pedido que se nos pueda dotar de más recursos humanos en el sentido de inspectores. Entiendo muy bien lo suyo, pero por favor entienda lo mío. Pero le contesté, con nosotros en el instituto tenemos que levantar la mano y asumir ese rol de liderazgo. Si las demás instituciones que por ley les compete, que son los que tienen que cuidar el tema de la seguridad vial, no lo están haciendo, pero yo en lo personal considero que ha ido mejorando la Dirección Nacional de Vialidad de Transporte. Eso ya es muy criterio propio, pero sí hace falta mucho por hacer. Y hace falta pasar
antes de que ya estén esos 13 señores que usted me menciona en la zona noroccidental, por solo dar un ejemplo, controlando ya cuando está el movimiento vial. Correcto. Antes, cuando un señor va a renovar su permiso, porque se los extiende por un año, supongo. Correcto, dependiendo de las modalidades. Pero bueno, cuando ese señor tiene un permiso o cuando va a renovar el permiso, alguien debe supervisar de que su flota esté en condiciones Eso sí lo hacemos. adecuadas. Eso, inclusive la ley le habla que usted, y también me parece que es demasiado amplio, la ley habla que usted puede tener una unidad hasta 10 años de antigüedad, pero eso va en contra de la modernización que queremos. Yo le pusiera hasta 5 años máximo, pero es complicado, es complicado. 10 años entendería yo el carro del cura del pueblo que se mueve solo los domingos para ir a la misa. Pero 10 años de un carro al que le dan maceta 22 horas Correcto, diarias. es demasiado, demasiado, demasiado. Y le comento que nosotros quisimos reformar eso a 5 años y amenazas de huelga y paro, pero como le decía yo a los demás comisionados, es momento que nosotros paremos no sé si la palabra es miedo, pero paremos de estar viviendo con eso en que muchas veces los dirigentes de transporte amenazan a las personas. Ya vamos a hablar del transporte ya en forma concreta, de lo del transporte interurbano, el transporte urbano, después de una pausa, ¿le parece? Con gusto. Le damos la palabra a nuestros patrocinadores. Sigue aquí, por favor. Con estos pinceles, con estos colores maravillosos, aquí esbozo un dibujo humorístico que es mi propia interpretación de los interlocutores que tienen la gentileza de acompañarnos cada domingo en este programa único en la televisión mundial. Hay muchas entrevistas, pero esta es la única que es acompañada con el buen humor de una caricatura en vivo. Y la emitimos, como ustedes muy bien lo conocen, los domingos después de Noche de Gala por Canal 5 y repetimos el domingo siguiente por la madrugada a las 8 de la mañanita, muy temprano, a través de Telesistema Informativo. Acompáñenos, por favor, en los extremos del día del descanso, del día del Señor, del día domingo que nosotros esperamos con ansias para conversar y dibujar. Aquí dibujo y converso. Hoy con el comisionado del Instituto de Transporte Terrestre, don Rafael Enrique Ruiz, que estoy agradecido con usted por venir al programa y ya estoy avanzando bastante en el dibujo de la caricatura. No hay un espacio, apenas un resquicio aquí para un color de una corbata. ¿La prefiere así o la prefiere de otro tono? Como usted use. Usted es el experto, usted, muy bien. Usted sabrá muy bien los colores. Muy bien. Señor Ruiz, ¿cuántos accidentes hubo en las carreteras de Honduras el año 2019? En el año 2019 hubieron alrededor de 551 accidentes. Es una barbaridad. ¿A qué se deben? No hay educación vial en Honduras. Anteriormente, y lo digo, yo soy bien transparente, don Darío. Yo recuerdo que yo tenía 16 años y en aquel entonces un amigo me ayudó a conseguir una licencia. Y no sé si la licencia era legal o qué, pero recuerdo que yo la obtuve, mi papá se dio cuenta, me regañó, me dijo que me esperaba hasta los 18. ¿Qué me quiere dar a entender eso? Que mucha gente obtuvo sus licencias de conducir sin hacer las pruebas de manejo. Hoy en día yo sí le digo y doy fe de que las licencias de conducir se dan como deben de hacerse. Pero todas aquellas personas que andan circulando sin que se les haya hecho una prueba de manejo, le voy a dar un ejemplo. Yo manejo semanalmente de San Pedro Sula a Tegucigalpa. Es increíble cómo la gente aún no comprende que el carril izquierdo es para ir a una velocidad un poco más rápida. El carril derecho es para ir a una velocidad moderada. Tampoco comprenden el tema de las líneas que dividen entre una carretera y otra cuando no se puede rebasar. Entonces creo de que la Secretaría de Educación, y si me está viendo el ministro de Educación, sería bueno de que ya en las escuelas, cuando ya los jóvenes están a punto de cumplir 18 años, tengan clases de educación vial, charlas. En los Estados Unidos, don Darío, para usted sacar su licencia, me tardó 2 semanas. Me ponía a mí videos de personas que tuvieron accidentes, que perdieron las piernas, personas que su cuerpo quedó prácticamente desfigurado por un mal conductor. Entonces, todo ese tipo de concientización y educación debe de darse. Por eso creo yo de que suceden muchos accidentes. ¿Cuáles fueron proporcionalmente las causas de tanto accidente el año 2019?
Sería mentiroso porque yo solo miré la estadística general, pero lo que yo, porque me gusta informarme a través de los medios de comunicación, sí recuerdo muy bien, le puedo decir que un 20% fue por desperfectos mecánicos y en su gran mayoría por imprudencia, por alta velocidad o inclusive por andar conduciendo a los estados del alcohol o de otros tipos de drogas. Tomando en cuenta esa información que ustedes tienen, ¿cuál es la carretera más peligrosa? La carretera más peligrosa es la de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula, porque como hoy en día las carreteras, si usted ha notado, están muy bien. No, creo que todos tenemos que aceptar que las carreteras están en un muy buen estado. No todas. En su gran mayoría. Eso le permite a mucha gente conducir a altas velocidades. No respetan el límite de velocidad. ¿Cuántas víctimas mortales hubo en esos 500 y más accidentes en las carreteras el año pasado? No le supiera decir, porque la gráfica que yo estuve viendo el día de ayer, porque mandaron un boletín informativo dentro de instituciones, no miré el tema de fatalidades. Su instituto no tiene eso. ¿Por qué usted me dice recibí el boletín? No es que ustedes lo emiten, ustedes no saben cuántos murieron el año pasado en las carreteras. Pero es que eso no es del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, eso es de la Dirección Nacional de Habilidad de Transporte. ¿Y ustedes no lo saben? ¿No llevan un registro allí en su...? Ellos, el año viene empezando, ellos tienen el deber de enviarnos un reporte, porque ellos son los que estudian los accidentes, don Darío. Nosotros no vemos el tema de accidentes como tal. O sea, el instituto no participa en ninguna investigación, no participa en ninguna de ese tipo de actividades, porque eso ya lo maneja otra institución. Es información que sí nos gustaría tener pues, a la brevedad informativamente y ver el impacto que eso tiene ¿Y se las envían? Como regular. Cuando se solicitan, sí. Si no pongámoslo así. Si no se la piden ustedes, no tienen... Deberían tener la obligación de pasárselas. Sí, lo más seguro que sí. Imagínense un caso hipotético como este. Que ustedes tengan que renovar permisos a un señor que estuvo por negligencia o por lo que sea involucrado en accidentes. Ustedes, si desconocen esa información, pueden cometer el error de volvérselo a permitir. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Porque si lo desconocen, ustedes tampoco pueden estar partiendo de suposiciones. Pero acá viene lo bonito y lo interesante, que para usted entrar a la escuela de transporte del instituto, usted tiene que presentar su historial de los últimos 5 años que le emite la Dirección Nacional de Habilidad de Transporte. Sí, pero estoy hablando de gente que ya no va a esa escuela, que ya tiene, que ya es concesionaria. Que ya solo va a renovar el permiso. No, discúlpeme, pero todos los concesionarios, a partir desde que ya está en función la Escuela Nacional de Transporte, requisito para renovar tiene que haber pasado por la escuela. ¿Todos? Todos, sin excepción. ¿Y se cumple eso? Bueno, acabamos de inaugurar la escuela hace poco, entonces, pero lo vamos a cumplir. Se tiene que cumplir. Don Darío, al final del día son vidas humanas. Y hay veces nos sucede que nos llaman... personas que le ayudemos a X o Y personas y no, somos cerrados que no. Yo le caigo mal a mucha gente porque yo no le hago favores. Sí le puedo ayudar a que alguien lo atienda y que le ayude a llevar todo el proceso, pero yo no le voy a ayudar a nadie a quitarle una multa, no le voy a ayudar a alguien a quitarle una a saltarse la ley, digamos, sí, por decirlo en términos simples. Nosotros tenemos que comprender que ya no estamos en los tiempos de antes. Por lo menos en el instituto donde yo estoy. ¿Quiénes los llaman a ustedes para pedirles favores? Uy, de todo tipo de personas, desde empresarios, políticos, ciudadanos común, líderes de municipios, esto y lo otro. ¿Diputados? Fíjese que en lo personal a mí sí me han dado diputados. ¿Alcaldes? Esos son los primeros. De hecho, me estaba comentando mi asistente que al parecer algunos alcaldes estaban molestos conmigo. Y acá, y se lo digo para que la gente comprenda también un poco más las cosas que se dan. Hay ciertos alcaldes y de todos los partidos políticos, don Darío, que dicen, mire, que él me ayudó en campaña y hay que ayudarle. ¿Quién? ¿Él quién? El mototaxista el recomendado. O el taxista. El recomendado. Me ayudó en campaña y necesitamos ayudarle. La ley habla en el artículo 33 que se tiene que hacer un estudio técnico socioeconómico. Si en la entrada a Copán solo caben 156 mototaxis y esta persona es la número 157, no se puede. Y si esta persona no cumple los requisitos, no se le va a apoyar. Y no es que no queramos
apoyarle a la gente. Simple y sencillamente queremos que las reglas se cumplan. Entonces nos ponen unas presiones, don Darío, que son complicadas. ¿Qué hacen no. ustedes ante eso? Nosotros le decimos formalmente que legalmente no le podemos ayudar, que por ende no se puede. Muy bien. Una vez que está denegado el permiso, por así decirlo, pero que en la vida real se encuentran ustedes. Lo decomisamos. Con pequeñas... No se adelante a mi respuesta, claro. ya va a tener turno de hablar. Pero muy bien intuye usted lo que yo quiero preguntarle. ¿Cómo lo estiman? ¿Más o menos así? Así es. Los estudios se hacen prácticamente así. Con la cantidad de habitantes que hay, el número se toma en cuenta inclusive hasta el número de paradas, los kilómetros que corresponden. Muy bien. Entonces, cuando se exceden, ¿qué hacen ustedes? Decomisamos, porque en las reformas de la ley, don Darío, sale que si usted está operando una unidad de transporte y no tiene una concesión del Estado, se le decomisa por 6 meses. Por eso es que ustedes han visto muchos reclamos de ciertas personas en los medios de comunicación de que se les han decomisado sus unidades, y es que nosotros estamos haciendo lo que la ley nos manda. ¿Qué reformas debería tener la ley de transporte, que es el instrumento legal con el que ustedes trabajan todos los días? Número uno, usted me dio una idea muy buena. Tenemos que reformar el tema a quién le damos las concesiones. Es decir, nosotros tenemos que exigir, no en la escuela, sino que también dentro del instituto, un historial del concesionario en el tema de accidentes. Porque como usted bien dice, y tiene toda la razón, no le podemos seguir dando una concesión del Estado a alguien que tiene 5 muertos encima o tiene tantos accidentes. También tenemos que reformar el tema de la antigüedad de las unidades. Mucha gente nos viene con el tema de que por la economía, que por esto y lo otro no pueden invertir en unidades, pero para eso hay unos proyectos que el gobierno ha estado haciendo. Y es bien importante que si queremos modernizar o que queremos ver nuevas flotas, no les permitamos en la ley que tengan esa comodidad de tener unidades de 10 años. Entonces, también yo soy pro de la mujer. A mí me gustaría una reforma que por lo menos el 50% de las empresas de transporte, las conductores sean mujeres. Sería algo que me encantaría. Fui a un congreso en México, en Puebla lo hacen. Eso es algo que me llama mucho la atención. También el tema de ser fuertes con el tema de los discapacitados, que tengan sus espacios en las unidades de transporte, que estén adecuadas para eso, también con las mujeres embarazadas. Y yo porque soy un poco aventado, como me dicen, yo me gustaría hacer un programa que sea Transportando el Futuro, es decir, un programa en el cual los estudiantes en Honduras no tengan que pagar transporte. Al final del día ellos son los que van a ser los futuros ministros, los futuros presidentes de este país, y sería muy bonito un proyecto en las comunidades, por ejemplo, que más pobreza haya, unas comunidades donde más ameriten poder empezar con una prueba piloto de este tipo de proyectos. El comisionado de transporte terrestre, licenciado Rafael Ruiz, está con nosotros en el programa, que vamos a detener por última vez. En esta carretera lo aparcamos a un ladito y hacemos una pausa para esperar. ¿Le parece bien que en la caricatura le esté yo retratando aquí con un volante, con un timón? Claro, me gustaría. ¿Le parece bien? Claro, claro que sí. Y me pone el cinturón de seguridad también. Esa se la vamos a poner para la próxima. Esa para la próxima entrevista me la pone. El cinturón de seguridad. Muy bien. ¿Cuántos kilómetros de carretera hay en Honduras? 112.280 y algo. ¿No? ¿Cuántos de esos son pavimentados? Según una estadística que miré en Invest, era alrededor del 60%, 65%. ¿Es la concesión un buen camino, un buen modelo? Bien manejado, sí. ¿Qué me quiere decir con eso? Bien manejado, sí. Yo creo de que si van a haber concesiones, creo yo que se tienen que hacer... Bueno, de hecho hay concesiones. Correcto, pero... A partir de esos modelos, ¿le parece a usted bien? Sí, son buenos. Las concesiones son buenas, pero hay que estar más encima de ellas. ¿A quién le toca eso? ¿Al gobierno? Sí, en este caso a través de la SAP, Superintendencia de Alianzas Público-Privadas, que son las que ven el tema de las APPs, que son las concesiones. ¿Cómo califica COVID? En lo personal, pueden hacer las cosas de una manera mejor.
en el tema de, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Estaban hablando del tema del aumento del peaje. Ese tipo de cosas que impactan al transportista deben de trabajarlas conjunto con el instituto. El instituto puede estar llevando una negociación, don Darío, de que el transportista tenga toda su documentación, todos los permisos, pero cuando ellos reciben este tipo de noticias, les incomoda y puede entorpecer el trabajo que hace el instituto, aunque nosotros no seamos COVID, aunque nosotros no seamos quienes estamos aumentando el peaje. Entonces creo que ellos pueden hacer un trabajo de una mejor manera. ¿Qué cambiaría usted de eso? Mayor comunicación y saber medir los tiempos. Yo creo que hay tiempos en los cuales usted puede hacer X o Y cosa y hay momentos en los cuales es mejor esperar. ¿Están autorizados las mototaxis sin restricción en todo el país? La mototaxi no puede circular por carretera primarias y las vemos a diario. ¿Qué restricciones tienen? No puede circular por carretera primaria, no más de 3 pasajeros. Y muchas veces vemos 5 o 6 pasajeros. Tampoco pueden conducir menores de 18 años. Muchas veces vemos eso. ¿Y por qué no los controlan? Yo diría que es la falta de personal. La voluntad está, pero de nada sirve si no tenemos el personal y por eso tenemos que hacer convenios. Estamos firmando un acuerdo con las municipalidades, con la MON, para que las policías municipales de los municipios que tengan nos puedan ayudar en ese trabajo. ¿Y estos carritos así que parecen de juguete los pequeñitos? Cute. Esos también ya los prohibimos. Para uso de transporte público, prohibidísimo. Sí lo puede utilizar una persona para algo particular o individual, pero vuelvo y repito, son inseguros, no pueden circular por carreteras primarias. ¿Pero están en la carretera del norte todos los días? Exactamente. Yo lo sufro y yo paso llamando al 911. Yo creo que me han de detestar porque para mí sí es una emergencia porque pone en peligro la vida de las personas que están transitando. ¿Qué planes tienen ustedes con lo que vendrá a raíz de la entrada en funcionamiento del aeropuerto de Palmerola? De hecho, ya hay mucho movimiento, muchas solicitudes de empresarios del sector transporte que están solicitando rutas específicamente hacia Palmerola o paradas técnicas, como ellos le llaman, para poder satisfacer esa demanda. Tengo entendido que la propia concesionaria, la de Palmerola, quien se está encargando de la construcción y todo eso, ya está haciendo una solicitud para ellos poder también proporcionar ese servicio de transporte para los pasajeros hacia Tegucigalpa y hacia San Pedro Sula. ¿En cuánto se va a incrementar el transporte entre Tegucigalpa y Comayagua a raíz de eso? Yo diría que un 50%. ¿Y eso cómo piensan ustedes enfrentarlo? A través de las unidades de transporte y de las cooperativas, que ya se está haciendo un gran trabajo en eso. Inclusive ahorita con el centro cívico hay todo un equipo de trabajo enfocado en eso, cómo garantizar una movilidad segura para el ciudadano. ¿Cuántos taxis hay en Tegucigalpa? En Tegucigalpa hay de 7.500 taxis, casi los 8.000. ¿Cuántos taxis hay en San Pedro Sula? 5.250. ¿Y esos son muchos, son pocos, son suficientes, se han excedido? Son suficientes porque recordemos que hay otro tipo de modalidad de transporte. Entonces están los rapiditos, bueno, allá en San Pedro le llamamos rapiditos, acá le llaman brujitos, y están las diferentes modalidades de transporte y eso satisface las demandas. ¿A qué le llaman brujitos? Acá en Tegucigalpa, a lo que nosotros le llamamos en San Pedro Sula rapiditos, que son los microbuses, los pequeños. ¿Pero por qué le llaman así tan peyorativamente? Fíjese que nunca le he preguntado a un capitalino por qué le llaman brujitos. ¿Están en lo ilegal o no? No. En Tegucigalpa hay 72 rutas. De esas 72 rutas hay 1.500 unidades de estos microbuses y de 1.500 hay alrededor de 300 a 400 ilegales que las maneja un dirigente que ha estado por años solicitándole al instituto que se les pueda legalizar, pero no podemos legalizar algo que hay veces donde ni siquiera placas andan. ¿Y qué sucede? Nosotros mandamos los operativos y se esconden. O sea, yo, por ejemplo, mando un operativo de San Pedro Sula a la entrada y ni siquiera ha pasado el peaje, cuando ya en la entrada ya saben que va al instituto a hacer los operativos y esconden las unidades. Y así ha sido bien difícil. Pero fíjese que con la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano nos ha ayudado mucho en el tema de esa operatividad solo en la capital, porque todavía solo están en Tegucigalpa. Los espero en San Pedro Sula, yo que soy de la zona norte, conozco muy bien las necesidades que hay allá y sé que allá tenemos que enfocarnos mucho con el tema de ordenamiento. Tengo una caricatura para obsequiarle para que usted no se vaya con las manos vacías. Permítame antes, con la ayuda de la toma cenital que tienen aquí mis compañeros,
compartirla con el público. La caricatura del comisionado Rafael Enrique Ruiz del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. La coloco en sus manos esperando su opinión. ¿Qué le parece nuestro dibujo? Me parece muy bien y de hecho me parezco bastante a mi papá. De hecho, sí, o sea, las cejas, los chocollos, el timón, me parece muy bien. Siempre he querido tener un dibujo de suyo. Lo respeto, lo admiro también, lo felicito por lo que usted hace en el Congreso. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que apoyar y reconocer todo buen hondureño. Muchas gracias. Gracias por el comentario y qué bueno que le guste el dibujo. Respóndame con una sola palabra mis últimas inquietudes, por favor, señor Ruiz. Con gusto. ¿Qué va sobre ruedas en Honduras? Un carro. ¿Cuánta corrupción hay aquí? Bastante. ¿Cómo se cambia eso? Educación. ¿Qué están llamados a hacer los jóvenes? Triunfar. ¿En qué hay que acelerar como nación? En el tema de poder respetar las ideologías de los demás, respetarse. ¿Qué siente ante los accidentes en las carreteras? Mucho dolor. ¿Qué tipo de país nos merecemos? El mejor. ¿Qué opina de la Maxi? Muy buena, debe continuar. ¿Hacia dónde conduce el camino recto? No tiene final. El camino recto es infinito. ¿Cuál es su principal meta en 2020? Dejar un legado en transporte. Gracias por haber venido al programa. Muy amable y gracias a usted y ha sido un honor. Espero que se haya sentido cómodo entre nosotros. Por supuesto. Y que regrese cuando quiera. Cuando usted me invite, acá estaremos. Hay un estacionamiento allá afuera para que venga en bus si quiere. Buena idea. Y la próxima vez así lo haré. Así lo haré. Así lo haré. Muchas gracias y muchos éxitos. A usted. Muy amable igualmente. A todos, gracias. Adiós.